Lo que tú me estás diciendo es que vamos a matar a los pobres, porque está bien cabrón y bien feo ser pobre. Y pues el cerebro que ayudó a blindar la vida en más de 20 constituciones locales durante El derecho a la vida no se perdió en los congresos de los estados, se perdió por la decisión arbitraria de una sentencia. El tema que traes es un tema pues candente, ¿no? Es un tema de conversación desde hace muchos años. O sea, lo que tú estás promoviendo es que se permita a las mujeres pobres matar a los niños pobres. Pero en mi caso, la postura provida no deriva de una posición política. Si hay algún momento en tu vida en la que tú dijiste, o sea, un punto de inflexión en la que tú dijiste, esto no solamente es mi diario político, no solo es mi ideología, sino que va a ser el proyecto de mi vida. Porque a mí lo que me demuestra la evidencia histórica es que donde hay ausencia de ley priva la del fuerte sobre la del débil. Falso lo que dicen ahora los ministros de la Corte, y que es muy popular en muchas cortes, que todos los derechos valen igual. No es cierto. Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pensamiento Disidente. Estamos muy contentos hoy, ¿verdad, doctor? Es un programa muy especial porque tenemos a una amiga, compañera de lucha, provida. Disidente natural. Disidente natural. ¿De qué? De todo. ¿De qué disientes? De todo. Hasta de lo que usted dice que no disiento, también. También de todo. Pues ahí está, ya te pareces a la ministra. No estoy en contra de todo. Pero bueno, ella no es así como esa ministra, perdón, es una mala comparación. Sí, yo creo que sí. Sí, perdóname. Bueno, pues estamos aquí con Ingrid Tapia, abogada, constitucionalista, experta también en electoral, en familiar, y pues el cerebro que ayudó a blindar la vida en más de 20 constituciones locales durante muchos años, que se requirió de un ministro Saldívar Lelo para tirar abajo todo lo que se había hecho en más de 15 años. Entonces, con el auxilio del resto de los que integran el Pleno. Sí, un cerebro malvado. Sí, el derecho a la vida no se perdió en los congresos de los estados, se perdió por la decisión arbitraria de una sentencia que tiene un brinco lógico grave en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es la parte triste, es contra la voluntad del pueblo, contra el pueblo. Pero la verdad es que la integración de la Corte pues tampoco pinta para bueno. Pero bueno, o sea, que salude el doctor Pinto, el otro disidente. Pásale. Sí. Ingrid, pues estás acá en Yucatán, pues sabemos que traes acá, pues, digamos, un libro que vas a presentar el día de mañana. Digo, estamos grabando un día antes, miércoles 6 de mayo. Y bueno, yo que te conozco desde hace muchos años, más o menos como 10 años, que es la primera vez que te escuché en una conferencia acá en Mérida, creo que fue más o menos como 8 o 10 años. Ya te he escuchado 3, 4. Bueno, que no te debo lana, hijo, porque yo no me acuerdo, pero con esa memoria tuya, qué miedo. Sí, exactamente. Entonces, el tema que traes es un tema, pues candente, ¿no? Es un tema de conversación desde hace muchos años y es complicado hablar de ello, ¿no? Pues mira, ahí te voy a decir, tú síguele, pero yo creo que por ahí debemos empezar para hacer un honor al nombre Pensamiento Disidente. Perdón, yo creo que debemos empezar por reconocer que es una lucha que sí es ideológica. Y que es ideológica en doble vía. ¿Por qué doble vía? Sí. Los que defendemos la vida lo hacemos a partir de una ideología. Y en mi caso, propiamente a partir de una determinada ideología política. Ok. ¿Correcto? Sí. Los que están en contra de la vida también tienen su propia ideología, que es una ideología de género. O que tratan de justificar en una ideología de género. Pero a fin de cuentas, lo que hay son ideologías en disputa, que ambas se sustentan en axiomas, que como dijimos hace rato en un foro, son proposiciones indemostradas en ambos casos, porque yo no te puedo demostrar que todos los seres humanos valen igual y tienen dignidad, como tampoco tú me puedes demostrar que todos los seres humanos son distintos en valor y en dignidad. Claro. Por eso permiten estos axiomas la edificación de ideologías que al final son irreconciliables y se enfrentan. Pero si tú me preguntas,
¿Por qué defiendes la vida humana? Porque ideológicamente me autoadscribo en una postura, ¿no?, que parte del supuesto de que todas las personas son iguales. Me autoadscribo como una persona demócrata y me autoadscribo como parte del pensamiento liberal. Claro, a los liberales ahora nos llaman libertarios, sí, o conservadores, pero el caso es, la verdad es que es un pensamiento muy liberal fundado en el siglo XIX, de la creencia que el Estado es un constructo, que yo soy el amo, ¿no?, y el titular de todos los derechos, etcétera. Pero es una postura ideológica. Entonces, decir yo no estoy ideologizado me parece una mala idea. No, mi ideología, ¿no?, te impulsa a ser pro vida. Me impulsa a hacer esto, esto y esto, y por estas y estas razones. Puedes no compartirlas conmigo. O tener otras y coincidir en el... O aparte hacerlas por alguna otra razón adicional, que puede ser no ideológica, podría ser teológica, podría ser emocional, podría ser de otro tipo. Pero en mi caso, la postura pro vida, ¿no?, deriva de una posición política. Y Ingrid, digo, me queda claro que viene desde una concepción política, ¿no? Sin embargo, digo, si te preguntara en forma personal, ¿sí?, o sea, a ti como mujer, si hay algún momento en tu vida en la que tú dijiste, o sea, un punto de inflexión en la que tú dijiste, esto no solamente es mi diario político, no solo es mi ideología, sino que va a ser el proyecto de mi vida. Si pudieras señalar un momento, no, fíjate, o es un... Fíjate que a mí me pasó al revés. Yo defendía la vida por las razones que la sigo defendiendo, con las mismas razones que la sigo defendiendo, hace 30 años, que yo era absolutamente ajena a la disputa cultural pro vida, pro aborto. Pero pensabas igual. Claro. O sea, siempre has pensado igual. Siempre. Okay. Siempre he arribado a la convicción, uno, de que todos los seres humanos somos iguales. No, que nacemos con la misma dignidad. Siempre he tenido esa convicción arraigada, profunda, ¿no? Siempre he pensado que el derecho es un elemento igualador por excelencia, ¿no?, que todos nacemos con una desigualdad, ¿no?, y que el derecho nos permite, ¿no?, atemperar las diferencias entre el que todo lo tiene y el que nada posee, que es una postura también frente a un sistema legal, ¿no? Para mí la ley no es, como dicen los marxistas ignorantes, un mecanismo o un instrumento para la explotación o para dañar a otro. Por el contrario, la ley es un instrumento para temperar las diferencias entre el que todo lo tiene y el que nada posee. Porque a mí lo que me demuestra la evidencia histórica es que donde hay ausencia de ley, priva la del fuerte sobre la del débil. Entonces la idea de que, por ejemplo, el derecho es un instrumento de opresión me parece profundamente falsa e ignorante, porque mi conocimiento de historia a mí me revela que es exactamente lo contrario. En un territorio sin orden o sin ley, pues los listos se van a aprovechar de los tontos, y los ricos de los pobres, y los fuertes de los débiles, y de los adultos de los niños, ¿no? Porque la verdad es que sí, como sociedad, como humanidad, somos execrables, ¿no? Indolentes, ignorantes. Fuimos arrojados a la vida ignorantes, ¿no? Además de encuerados, ciegos, sordos e incapaces de proveernos a nosotros mismos, a diferencia de otras especies, fuimos arrojados a este mundo con profunda ignorancia, no solo con limitaciones cognitivas, ¿no? Aparte, todos tenemos una historia de vida y vamos acumulando prejuicios y vamos acumulando nuestros propios sesgos cognitivos, incluyendo los sesgos de confirmación, que son súper peligrosos, etcétera. Pero el punto es que yo siempre consideré, primero, que la discusión del respeto a la vida no era una discusión legal. Punto, ¿no? Para empezar. Las razones que dan para promover el aborto como un mecanismo de control natal, no me parecen, perdón, y siempre me han parecido profundamente violatorias de los derechos humanos. Antes decíamos de los civil rights, pero hace 30 años empezamos a hablar un lenguaje diferente en la protección de las personas.
siempre me pareció que específicamente en el sistema jurídico mexicano su admisión era incorrecta porque, en mi opinión técnica como abogado, los sistemas jurídicos deben ser decibles y coherentes, de tal manera que un sistema legal le tiene que asignar a un determinado derecho una posición en una escala axiológica, ¿no? Como la democracia supone que los pueblos hacen las leyes, en realidad los abogados no tenemos autoridad para juzgar si una ley es buena o mala, porque ciertamente lo más lejano a la autoridad moral es la autoridad de los abogados, ¿no? O sea, nadie en su sano juicio se pone a pedirle consejo a un abogado de qué es lo bueno y qué es lo malo. Además, si esa es tu postura, pues hombre, ve con el cura o ve con el especialista en ética o con el eticista, pues, o con el filósofo, pero no se te ocurre ir con un abogado. Ciertamente los abogados no somos los peritos en moralidad, ni tenemos autoridad alguna para andarle diciendo a la gente lo que es bueno o lo que es malo, ¿no? Por eso fíjate que el santo patrono de los abogados es Tomás Moro, ¿no? Porque se le atribuye en este discurso de perorata que le hace Enrique VIII, porque lo presiona a Moro para que autorice su divorcio, que en ese momento es ilegal, y termina diciéndole Moro al rey de Inglaterra, pues mire, yo no sé si sea justo o no, pero porque eso de ser justo o no, pues es así como que muy elevado para un pobre abogado como yo. Pero lo que sí sé es, su majestad, es que lo que es legal y lo que no lo es, y lo que usted me está pidiendo no es legal, y no lo voy a hacer porque no es legal, ¿no? Entonces los abogados, yo creo que para conservar pulcritud intelectual debemos pronunciarnos en el ámbito de nuestra respectiva competencia técnica, que es el mundo del derecho, por lo menos en mi caso, que sí soy una autoridad en este mundo, ¿no? En el que he ejercido 35 años, en el que he estudiado, en el que me he tomado la molestia no solo de estudiar, sino de enseñar el derecho, ¿no? Por más de 30 años, pero no me meto a discusiones teológicas, que soy profundamente ignorante, no me meto a discusiones morales, que son profundamente ignorante en esos temas. Lo mío es jurídico, ¿sabes? Y en un sistema legal creado conforme a un sistema democrático, es decir, donde el pueblo hace leyes, yo como abogado no me puedo pronunciar, aunque tenga mi opinión personal, no puedo fingir que es una opinión profesional cuando en realidad es una personal, sobre si una determinada norma es buena o mala, ¿sabes? Porque eso es un juicio moral, no es un juicio jurídico, no es un juicio técnico. A mí no me vengas a preguntar si matar chavales es bueno o malo. Tengo mi propia opinión de que es muy mala idea, ¿sí? Pero esa no es mi opinión técnica. Mi opinión técnica es que en un sistema legal, cuando la vida no está colocada en el último peldaño de la escala de valores de axiológicos, ¿no? Como el derecho más importante, porque encima de la vida puede un sistema jurídico colocar, por ejemplo, la libertad, o colocar, por ejemplo, la propiedad. Más importante que la vida, ¿no? Más importante que la vida, los abogados no podemos reprochar esa elección porque es una elección democrática. Hay pueblos que piensan que la propiedad es más importante que una persona, concretamente que la integridad física de una persona. Y hay sistemas legales que si una persona roba, le cortan la mano. Cuando un sistema legal tiene esa norma, lo que te está diciendo el sistema, traducido a las palabras más sencillas, es que la propiedad, es más robado, valiosa. es más valioso que la integridad física de la persona que robó. Claramente estamos hablando de un sistema donde está colocando el derecho de propiedad por encima del de la preservación de la integridad física de una persona. En un sistema así, el aborto combina. Porque es muy falso lo que dicen ahora los ministros de la Corte, y que es muy popular en muchas cortes, que todos los derechos valen igual. No, no es cierto. Las sociedades, al hacer sus leyes, asignan a cada derecho un rango de importancia. Por eso se dice que es una escala de valores, es una escala axiológica. Los pueblos pueden colocar la libertad abajo de la vida arriba de la propiedad arriba de la libertad, pero debajo de la vida, ¿no? Porque al final del día están haciendo las leyes el pueblo en un sistema democrático, la raza, la banda,
los compitas. Y una pregunta, ¿este sistema axiológico, para quien diga, oye, yo quiero entender el de México, está en la Constitución? O sea, ¿dónde podemos encontrar esa escala? La escala axiológica de los derechos se proyecta sobre todo el sistema. O sea, por ejemplo, yo como sé que en un sistema la vida humana vale más que la vida de otras especies, de los animales. Porque pues voy al Código Penal y si eso es, si la vida humana está por encima en la apreciación axiológica de valor que la vida animal, entonces voy a encontrar que que existe una norma para el homicidio que castiga la privación de la vida humana y que esa norma es mayor. Va a ser la sanción mayor que la que castiga la muerte de un animal. Ok. Que atropelles un perro, mates un toro, te comas un puerco. O el huevo de la tortuga. O el huevo de la tortuga, ¿correcto? Porque esa escala de valores se proyecta sobre todo el sistema. Por eso hablamos de sistemas legales. El doctor lo va a entender muy bien, porque cuando hablamos de un sistema, hablamos de entidades que comparten reglas, leyes y materia entre sí, y que son congruentes, hay una decibilidad. O sea, hablamos del sistema solar, hablamos del sistema digestivo o respiratorio o del sistema reproductivo, y todos sabemos que el ano no corresponde al sistema solar, o que el pulmón no corresponde al sistema legal, ¿no? ¿Sí me explico? Cuando hablamos de sistemas, hablamos de cuerpos, entes que se articulan entre sí, interactúan entre sí, que comparten leyes, ¿correcto? Por eso hablamos del grupo de leyes que hay en un país, de un sistema legal, el sistema legal mexicano, el sistema. Entonces, tú no puedes en un sistema asignar un distinto valor al mismo derecho en distintas leyes. ¿Correcto? Sí. Si yo, por ejemplo, digo que los hombres tienen igual dignidad que las mujeres, que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, y lo digo eso en la Constitución, ni en la Constitución, ni en una ley inferior, se me puede ocurrir que la mujer no tenga derecho al trabajo o que tenga que pedirle permiso a su marido para poder trabajar, porque entonces entra en una contradicción el sistema, hay un cortocircuito en el sistema, y para el justiciable la seguridad jurídica, que es para lo que hicimos el sistema legal, depende de que tú puedas predecir la sanción y la norma. ¿Sí me explicó? Sí, si pasa esto puedo hacer y esto entonces, puede... El aborto pasa por aceptar que el sistema jurídico que lo abraza, que lo admite, que lo incorpora, es un sistema que está poniendo la libertad de decidir ejercer la maternidad de una mujer, que es una variante de la libertad, por encima de la vida de su hijo. Humano. Los ponen como en el mismo plano, ¿no? A la hora de que entran en coalición, está colocando la libertad por encima de la vida humana. Sí, o sea, ya no es una colisión de derechos, ya están poniendo la libertad de arriba de la vida. Frente a la colisión, ¿no? El resultado es que ganó la libertad. Y que la libertad es un bien de superior jerarquía a la vida humana. Te puede parecer una contradicción, te puede parecer idiota, porque cualquier derecho necesita un portador. Así es. Y que por eso la vida, ontológicamente, debe ser anterior, superior y más valiosa que cualquier otro derecho, porque si no hay vida no hay ninguno de los otros derechos. Todo derecho requiere un portador. Pero hay pueblos que de verdad prefieren estar muertos que esclavos. La Constitución de los Estados Unidos dice eso, ¿no? Sí. La creación de independencia es give me freedom or give me death. Prefiero estar muerto que no tener libertad. Que no tener libertad. Porque tú puedes sobrevalorar la libertad, sobre todo la sobrevaloran los países después de la Revolución Francesa. Esto de sobrevalorar la libertad es algo muy de la Revolución Francesa. Por eso, hasta después de la Revolución Francesa hay cárceles, güey. Antes, la privación de la libertad no era una pena por sí misma.
O sea, te metían a la cárcel porque te iban a ejecutar, güey. Entonces te metían a la cárcel para que no te les pelaras mientras te acuchillaban, decapitaban o crucificaban, güey. Pero no porque estar preso fuera en sí mismo una pena. La exacerbación de la liberté, etcétera, pues un proceso de la ilustración posterior, ¿no? De finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que caracteriza a la modernidad, ¿no? A la posmodernidad y a la modernidad. Antes la libertad no era tan valiosa. Sí. Y la pena era de que te decapitaran. Y claro, te metían al bote mientras te guillotinaban, mientras te decapitaban a espada, mientras te crucificaban, pero no porque estuvieras encerrado fuera una pena. O sea, se convirtió después. Sí, tú puedes exacerbar un derecho, puedes atribuirle a un derecho un valor distinto de otro derecho, pero tiene que ser consistente. Tú no puedes decir, ¿no?, en un sistema legal que no consideras violatorio los derechos humanos ejecutar la pena de muerte en un delincuente y permitir el aborto, porque tu sistema legal entra en contradicción interna insalvable. Es decir, si tú no tienes argumentos para defender la vida de un inocente, ¿con qué argumentos vas a defender la vida de un culpable? Sí, menos. ¿Sí me explicó? Si no tienes argumentos para salvar la vida humana, ¿con qué argumentos vas a salvar la vida no humana, que también tiene un valor? No como el del humano, pero tiene un valor. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Por qué vas a pagar partidos políticos ecologistas, ¿no?, de los impuestos de tus ciudadanos, si no puedes siquiera conservar la vida humana? Entonces, los sistemas tienen que ser decibles, tienen que ser coherentes. Sí. Las razones que intentan siempre justificar la privación de la vida humana siempre son políticas o económicas, pero no lo son jurídicas. Sí, que ese es un problema, porque son políticas, son ciertamente ideológicas y son económicas, pero no lo son. Y yo siempre terminé, o ya era provida, sin saber que me llamaba así, pues, ¿no? Porque todas las razones que yo escuchaba me eran insuficientes. Sí. Porque tengo un pensamiento como el del programa, disidente. Entonces cuando me decían, no, güey, pues es que ¿cómo le puedes pedir a una mujer pobre que tenga otro hijo al que no puede ni darle de comer? Tenemos que permitir que las mujeres pobres maten a sus propios hijos porque no tienen cómo hacerle frente al nacimiento y a las necesidades de ese hijo que van a nacer. Entonces, cuando yo oía ese argumento, decía, ups. Pues aparte se oye ¿cómo? Muy feo. ¿No? Tú porque eres ¿Cómo? pobre, tú sí a puedes... mí me daba un hedor a clasismo y me daba un hedor a un acto de discriminación. O sea, ¿cómo? Lo que tú me estás diciendo es que vamos a matar a los pobres porque está bien cabrón y bien feo ser pobre. Sí, es lo que están diciendo. Eso es lo que me estás diciendo, güey. O sea, no me oigas a mí, escúchate tú, papá. Escúchate tú, muñeca. O sea, lo que tú estás promoviendo es que se permita a las mujeres pobres matar a los niños pobres. Porque si naces pobre, vas a ser infeliz. Yo no sé cuál sea la experiencia de las demás personas. Yo nací en un hogar de clase media, pero a lo largo de mi vida, que ya he pasado muchísimos años porque soy una persona muy mayor, he tenido momentos muy difíciles, muy oscuros, ¿no? Y solo 3 veces me pasó a lo largo de 60 años, que no son muchas veces, de 3 días no tener cómo llevarle comida a mi familia, ¿sabes? Siendo el único proveedor de mi casa. Sí. Solo 3 días me pasó. Un día amanecí con 15 pesos, luego muchos años después un día amanecí con 25 y otro así, ¿sabes? Y también he tenido desamores y también he tenido desencuentros, y como todas las personas de la vida humana he tenido periodos muy oscuros, ¿no? Muy pobres, lúgubres de la vida humana, a veces por pobreza, a veces por la pérdida de una persona amada en condiciones además brutales, a veces por el desamor, a veces por la soledad, porque esto es vida, güey, no es fiesta. O sea, no venimos a una fiesta donde tenemos garantizar la diversión 24/7, es vida, y en la vida la enfermedad, como dicen los médicos, es ingénita,
no congénita, ingénita. Tú y yo y todos los seres humanos vamos a enfermar. Alguna vez enfermaremos, ¿no? El dinero es un bien escaso, entonces es muy probable que la mayoría de la población en algún día de su vida, aunque sean 3 días, o 10 o 20, pues tenga dificultades para hacer frente a cubrir sus necesidades por la falta de dinero, porque el dinero efectivamente es un bien escaso, ¿no? Tenemos déficits emocionales, porque además la salud mental, ni siquiera hay especialistas en salud mental para que nos ayuden a sobrepasar la vida, es decir, la posibilidad que te ataque la desgracia, güey. Es inevitable. En la vida es inevitable. Y aún en esos momentos lúgubres, sería yo creo que el calificativo correcto. Sí, porque cualquiera de alguna manera pues va a pasar por todos esos problemas, no solamente una persona pobre, o sea, todos pasamos por todas las vicisitudes de la vida, ¿no? Tal vez no todas al mismo tiempo. Sí. Que además de tonto, feo, ignorante, pobre, enfermo, huérfano, tengas todas las malas, pues tampoco tanto no dijimos, ¿no? Algunas. Pero todos habremos de pasar por las vicisitudes imbricadas en la humanidad, en el tipo de vida que la humanidad podemos tener. Y aún en esos momentos terriblemente lúgubres, dolorosos y difíciles, la vida me parece un bien, y un bien extraordinariamente luminoso. Y además, bueno, a mí me ayuda a esa comprensión que la neta, la verdad, pues sí soy una persona muy básica, soy muy elemental, ¿no? Entonces me produce inmensa felicidad comerme un taco, me produce inmensa felicidad bañarme, ¿sabes? Me produce mucha felicidad oír la música, me producía inmensa felicidad las caricias de mis hijos y su olor, la sonrisa de mis amigos, las conversaciones se me hacen muy interesantes, leer, o sea, las cosas que incluso no cuestan un solo peso, ¿no? Me conmueven los atardeceres, los cielos, los mares, la belleza de las flores. La verdad es que me hacen muy feliz cosas muy simples y muy sencillas, y por eso yo de estar vivo, primero defiendo la vida, porque eso de estar vivo lo recomiendo mucho. Mucho se lo recomiendo a todos. Estar vivo está a toda madre. Hacer el amor está a toda madre. Comerse un mole, echarse un bolillito, el café, no, aunque sea de Nescafé legal en la mañana calientito cuando hace frío, rascarte las patas en las noches cuando llegas cansado, meterte en el sobre, abrazar a un niño o un bebé o a un, ¿no? Sentir la piel delgadita de tus viejitos cuando llegan a viejo. A mí esas cosas las recomiendo mucho, y todas esas cosas las he tenido rica y pobre, sí, las he tenido joven y vieja. Entonces eso de menospreciar la vida del pobre, privarle de valor a la vida de un niño pobre solo por el hecho de ser pobre, me parece profundamente ofensivo, me parece insultante, ¿sabes? Porque además la historia está llena de hombres y mujeres pobres, sí, que gobiernan a todos los ricos. No me digas que Clinton nació en Sabanas de Oro. Sí, o Barack Obama, o sí, Benito Vueltas, los hermanos Revueltas. Pues estamos llenos de personas pobres que han hecho riquísima la vida de todos nosotros, sí, que han hecho vivible la vida para el resto de los humanos. Entonces me parece malo. Entonces así cada vez te estoy poniendo el ejemplo de vamos matando a los niños pobres, ¿no? Sí. Vamos matando a los niños enfermos o con alguna malformación. También es discriminatorio porque eres imperfecto, pues igual, vives, y además, ¿no? Yo tuve la Uh-huh. oportunidad en vida de conocer, ya ves que me dedico al electoral, a Gilberto Rincón Gallardo. Y yo estudié en una preparatoria que le decíamos el Tropicuam, pero se llamaba CUAM, el Centro Universitario Anglo-Mexicano, allá en la Ciudad de México, que tenía una política fantástica de que el 10% de las personas que estaban becadas y eran diversas, ¿no? Entonces tuve compañeras con muñones, sordas, que eran fantásticas, brillantes, hermosas, inteligentes. Entonces, a mí si me dices, en tu experiencia, Ingrid, ¿consideras que la vida humana, el valor de una persona, está determinada por la integridad física o por su corporeidad externa? No. Pues por supuesto que no, güey. Entonces tampoco acepto eso. Y así de cada uno de los argumentos, siempre fui profundamente crítica
siempre los miré con mucha sospecha y cuando tuve en su oportunidad la chance de reflexionarlos me parecían inadmisibles todos. Claro. Una pregunta ahorita que estabas hablando de cosas, digamos, sencillas, pero extraordinarias de la vida, a mí se me ocurre preguntarte, ¿no? Porque, pues bueno, yo conozco a la abogada, conozco a la activista, conozco a la mujer pública, pero ¿quién es Ingrid Tapia cuando no tiene todo eso? Pues soy solo eso, porque mi vida ha sido una vida difícil, pero muy buena. Solo difícil. ¿No? Difícil y buena. Y buena, las dos cosas. Y la mitad es difícil porque yo me la puse difícil, no porque alguien me haya impuesto difícil, ¿no? Yo presido un hogar monomarental, me embaracé 8 veces, solo pude lograr a 3 de mis hijos, amo profundamente a mi familia, ¿no? Yo me quedé con mis hijos, no porque no pudiera irme, porque decidí quedarme porque son la fuente de mi felicidad. Y la verdad es que mi vida ha transcurrido exclusivamente entre el trabajo y mi familia. Así he vivido una vida muy privada, no en sentido de exclusiva, muy limitada, muy exigida, muy poco retribuida en el placer, en la diversión, en el descanso, porque cuando presides un hogar monomarental, ¿no? Y tienes que sacar adelante a tus hijos sola. Tienes chance, ¿no? Tienes muchos compromisos. Tienes muchos compromisos. Siempre trabajé jornadas de 14, 17 horas, ¿no? Mis hijos tuvieron muchas veces que crecer en doble orfandad porque el papá travolteando y yo trabajando. Pues es un tema bien difícil para los hijos de hogares monomarentales donde no hay jefa de familia. Mi situación no es excepcional. El 42% de las madres de familia de este país tienen, como yo, 3 hijos y lo están tratando de sacar adelante solas, con empleos de baja remuneración, con empleos de medio tiempo que son compatibles con los horarios escolares y en general de la crianza de sus hijos. O sea, mi situación no es excepcional. Yo tuve ventajas, privilegios que no tienen la mayoría de mis compañeras de lucha activistas, porque yo, aunque no se note porque soy muy mal hablada, sí tuve acceso a una educación de muy alta calidad. La verdad es que les agradezco a mis padres que eran de clase media, ¿no?, que me hayan proveído de una educación muy sofisticada, ¿no?, con idiomas, con música, con deportes, y es mi conocimiento lo que me permitió sacar adelante a mi propia familia, aún en una soledad como la que vivimos todas las mujeres, no solo la soledad en el ámbito íntimo, sino estructural, social y política, ¿no? Sin seguridad social, sin guarderías, sin escuelas de tiempo completo, etcétera. Pero en general mi vida solo se limita al trabajo y a tu familia. Y a mi familia. No quisiera decirte que tengo algo más, la verdad es que no lo tengo, pero la verdad es que tampoco lo necesito. Es tu vida prácticamente. Yo me imagino que si hubiese tenido algún otro interés, como soy tesonera y luchona, lo habría tenido. Que yo quisiera decir, o sea, como lo dices pareciera así, ¿no? O sea, Ingrid solo trabaja y su familia, pero sí, yo creo que de tus vivencias has sacado activismos, o sea, porque los argumentos pro aborto te parecían ilógicos y no sustentados en el derecho. Empezaste a defender la vida con argumentos jurídicos y porque te tocó vivir una vida en donde enfrentaste la maternidad sola y tus hijos fueron condenados a una doble orfandad, pues tienes un colectivo que se llama Caso 992 que defiende a las madres abandonadas y a sus hijos. Entonces, quien te escuche diría, pero haces un chorro de cosas. Y digo, pero porque percibo la desigualdad. Por ejemplo, yo nunca me dediqué al hogar. Ajá. Porque mi situación económica nunca no te lo permitía. No me lo permitió. Si me hubieras dado a escoger entre qué quieres, salir a chambear o quedarte en tu casa, yo hubiera escogido la casa. Ahora que sí se podía, que tampoco trabajara en la bota, con mayor razón. No, pero yo, por ejemplo, reformé en 2008 el Código Civil para que las mujeres dedicadas al trabajo doméstico, al hogar, casadas por separación de bienes, a la disolución recibieran una compensación que resultara para aliviar el desequilibrio patrimonial, ¿correcto? Correcto. Sí. O sea, yo pensé y procuré modificar una ley que después ahora ya rige en todo el país. Al principio empezó en la Ciudad de México, pensando en las mujeres que se dedicaban al hogar,
aunque yo nunca me hubiera dedicado al hogar, porque no te necesitas dedicar al hogar para reconocer el enorme valor que significa ese trabajo, que es exigentísimo, que es no remunerado y que hace una enorme contribución al desarrollo de la humanidad, del país y de la sociedad, ¿no? Y me parecía muy jodido que dijeran que las mujeres que estaban en su hogar no trabajan. ¡Ah, no mames! Sí, claro. Pues trabajan todo el día y sin remuneración y todo el tiempo y a toda hora. Y me parecía muy injusto que llegaran a mi despacho mujeres que habían cumplido cabalmente sus obligaciones de madre y esposa, ¿no? Que habían sido buenas personas, que habían sido gente decente y que a los 50, 60 o 70 años el marido pirujo se había agarrado una nalguita 20 años más joven y las dejaba con una mano adelante y una atrás, porque el tipo que sí había salido por un empleo remunerado se quedaba con todos los bienes que había puesto o sea, me parecía muy injusto. Entonces yo no creo que sea vivencial, yo más bien creo que sea vocacional. Que uno tiene que tener la pulcritud de ver lo que está mal y de obrar en consecuencia para eliminarlo. Yo nunca he perdido en un evento violento un hijo. Mis 3 hijos que nacieron viven, ¿sabes? Sí. Y a mí no, y tengo una hija preciosa que se llama Eva, ¿no? Tiene 23 años. Y tú no tienes que matar a mi hija, ni descuartizarla, ni violarla, para que yo comprenda el dolor profundo de las madres buscadoras. Lo injusto que es que escarben con sus manos para recuperar un pedazo de su cadáver. Y no me tienes que convencer, ¿no?, de que si yo, desde mi modesto oficio, que es un pobre abogado, yo soy un abogado común y corriente, ¿no? Pero si puedo escribir para ellas alguna pieza procesal, una demanda, un amparo, un libro, un ensayo, que ayude en su causa, que me parece desgarradora, güey. Sí, claro. Devastadora. Hay madres que les preguntan si cuánto tienes buscando a tu hijo, 14 años, 16, 15, 20. Y las matan y las persiguen, y hay unas que las violan mientras están buscando o escarbando. Güey, a mí no me tiene que pasar eso para entender que es algo muy grave, que es algo muy serio, y si yo en algo, en mi humildad, puedo apoyar en algo, considero que es mi deber civil, no teólogo, civil. Apoyarlas en algo. Apoyar a tus semejantes en un caso así. Tampoco me tienes que encarcelar por lo que digo, para entender lo importante que es la libertad de expresión, la prensa libre, defender a los periodistas. No. Hay cosas que ciertamente, por desgracia, aprendí de la injusticia en cabeza propia, ¿sabes? En la vivencia, pero neta, yo puedo aprender sin que me pase, ¿eh? O sea, no se necesita que tengas un problema así para que puedas comprender todo lo que vive una otra persona, ¿no? Una pregunta, volviendo un poquito al libro, ¿no? Ayer apenas me llegó, y pues ya casi lo termino, ¿no? Pero me llama la atención la introducción, ¿sí? Porque tú dices algo que así como que me pegó un poquito, ¿no? Porque pues yo estoy en la lucha pro vida hace muchos años, ¿no? Y tú dices, el problema de la lucha pro vida es que hemos ido con armas equivocadas a una batalla en donde pudimos ganar porque somos más. Y sin embargo, estamos perdiendo porque estamos tomando armas equivocadas. Yo creo que sí. Pero un ejemplo concreto para que me quede así más claro. Bueno, mañana en la conferencia, que ojalá los que vean este podcast, ¿cuándo sale este podcast? No sale hoy. Una semana. Pero para los de Puebla, anímense. Para los de Puebla. Solo uno para que no spoilear todo, ¿no? Yo tengo una afición por la guerra, ¿sabes? A mí me gusta la estrategia, la guerra, el estudio de las guerras, etcétera. A mí me gusta, ¿no? Me gusta. Hay temas que me gusta la mitología grecolatina, me gustan las costumbres del siglo I en el mundo antiguo, me gusta la guerra, hay cosas que me gustan,
¿no? Y yo creo que dicen mis hijos que es por falta de sexo, ¿no? Que como no tengo pareja hace más de 20 años, ni nada mejor que hacer por las noches, pues me pongo a ver babosadas y a leer babosadas de cosas que me gusta porque es mi diversión, pues es lo que me gusta, ¿no? Documentales de la guerra, ¿no? Y aparte Entonces siempre que imparto una conferencia pública, etcétera, sobre este tema de derechos humanos, suelo hacer analogías con pasajes de la guerra, ¿no? ¿La quieres marítima o terrestre? ¿Cómo quieres el ejemplo? Marítima. Marítima. Es que ya me escuché la terrestre. Marítima. Mira, te voy a contar, ¿no? La batalla de las Gravelinas. La batalla de las Gravelinas ocurre en el año 1588, en lo que hoy conocemos como el Canal de la Mancha, que en realidad no le deberíamos decir Canal de la Mancha, güey. Esa es nuestra versión mexa o hispanizada del Canal de la Manga. Porque si tú ves el canal que separa Inglaterra o, bueno, Reino Unido del territorio continental de Europa, que es justo enfrente de la Francia, tiene la forma de una manga de una camisa. Entonces los franceses le decían el Canal de la Manche, de la manga. Y pasa como cuando nosotros decimos muñequito de celuloid, cuando en realidad debimos decir celuloid, ¿no? Entonces, como no podíamos pronunciar celuloid a las muñequitas primeras que hicieron de plástico, le pusimos los mexa sololoid. Ay, ¿No? ternurita. Me compre güera su muñequita de sololoid, ¿no? Esa Bueno, no me la sabía. así es como el Canal de la Mancha. Bueno, resulta que en 1588 la armada más poderosa del planeta y que jamás había visto la humanidad era la Armada Española. Se le conocía como los tercios españoles y se llamaba tercios porque desde la época que Carlos V gobernó, como se gobernaba España todo lo habido y por haber, literalmente en las tierras del emperador nunca se ocultaba el sol, había guarniciones de ejércitos, unas en Flandes, que hoy le llamamos Bélgica, otras en Milán, que es la parte alta de Italia, y las que estaban en España propiamente. El primer ejército formal, como lo conocemos hoy, fue el ejército español. Porque los ejércitos antes de los tercios españoles se formaban generalmente por ciudadanos, campesinos, que trabajaban para un señor feudal, y cuando el rey llamaba a todos los señores feudales a la guerra, cada señor feudal se llevaba armados a sus campesinos, y la suma de los siervos de la gleba de los distintos señores feudales, sumados a los siervos del rey, constituían el ejército francés o italiano de los reyes en toda la Edad Antigua y todo el medievo. La primera vez que surgió la profesión de soldado, como alguien del Estado al que le paga el Estado por pelear, y que su única chamba no es ser campesino que se disfraza para ir de soldado, sino es ser soldado, y es soldado diario, son los tercios españoles. Entonces eso hace que España sea una superpotencia militar en 1588, pero además tenían toda la tecnología del mundo. Y para el mar, la tecnología en 1588, perrona, eran los galeones españoles. Y si me dices, Ingrid, ¿cómo es tener un galeón en el siglo XVI? Dame una analogía que yo pueda comprender hoy fácil. Es como tener un portaaviones Nimitz o la clase Ford, los que ahorita 3 están estancados en el estrecho de Hormuz. Los grandísimos. Sí, en cada portaavión Nimitz, además de que son nucleares, güey, les caben arriba 180 aviones y le caben 4.500 soldados adentro. Okay. El galeón era eso. Los galeones españoles con sus velas, etcétera, metían adentro, eran poderosos porque tenían 24 cañones de un lado, 24 cañones de otro. Si tú cortabas un galeón a la mitad, como en un plano, como si los cercenaras, tenían 8 pisos donde había camarotes, cañones, remeros, todo. Era una estructura como la de un portaaviones, nada más no había aviones, pero con un portaaviones. Y en realidad no existían las batallas marítimas como las conocimos en la Segunda Guerra Mundial, de barquitos disparándole a barquitos y peleándose entre barquitos. La guerra era lo que llamamos en el medio militar anfibia. Es decir, los españoles eran invencibles porque llenaban esos galeones con los tercios españoles, daban de cañonazos a otros, se les acercaban y gritaban la famosa frase: «al abordaje, mis valientes», y se echaban encima los soldados al otro y les ponían en su madre a los que estaban en el otro barco.
¿no? Así es como se hacía la guerra. O llevabas un chorro de barcos con los barquitos en medio que llevaban las provisiones, la pólvora, los mosquetes, el agua, el pan, etcétera, y atacabas un territorio, desembarcabas, por eso se llama guerra anfibia, una parte de mar y otra de tierra, desembarcas a tu ejército y tu ejército ya se empieza a pelear con el ejército que está ahí y se dan de trompones, ¿correcto? Ok. Se le ocurre pelearse al rey católico de España con la reina Isabel I, la protestante de Inglaterra, que nadie quería por protestante, ¿no? Y entonces, como tenía la formidable Armada Invencible, de hecho se le llama la felicísima Armada Invencible, pues manda chiflarle a los de Flandes y a los de Milán, que los van a pasar a recoger ahí junto a Francia para irle a romper, según los españoles, el hocico a los ingleses. Los ingleses entonces, ni en pedo, o sea, ni por error, es la forma, tienen una armada como la española. Nadie tiene una armada como la española, es como ahorita, nadie tiene una armada como los gringos, güey. Nadie tiene 10 portaaviones Nimitz y 2 Ford. No mames, no existe alguien que le pueda jugar las peras al 20 en el mar a los güeros. Pues tampoco podían, pero confiados en esa superioridad, ¿no? Deciden entrar por el Canal de la Mancha, este brazo de mar que separa a las islas del continente, y ahí esperar a que bajen los de Flandes, uno de los tercios, y se suman para, según ellos, irle a romper el hocico. La reina, antes los cargos en el ejército y todo, solo los tenían los fifís. Tú podías ser un gran soldado, pero la verdad es que nunca ibas a ser almirante, ni general, ni nada. Si eras naquito, güey, pelinaco como yo, hijo de nadie, pues no, güey, porque ponían al hijo del conde, al hijo, etcétera. Y ahí nace en las montañas, unos años antes, nace en las montañas de Inglaterra un cuate que le mama el mar, ¿sabes? Se enamora del mar, y muy pronto, muy brillante, muy talentoso, muy inteligente. Decían que era también galán. Y se da cuenta que nunca va a ser el almirante o el que conduzca la flota inglesa, porque no tiene un título nobiliario que lo ampare. Y entonces, viendo que no puede llegar, se decide a ser pirata, ¿sabes? Ah, huevo, sí, y un gran pirata. Bueno, es tan buen pirata este cabrón, que un día lo pescan los españoles. Le dicen que si se rinde, van a liberar a su tripulación y lo van a dejar ir. Él se rinde, o sea que si se somete a un juicio, les van a perdonar la vida, los van a juzgar, a él y a sus piratas. Los españoles lo engañan. Se rinde, no lo llevan a juicio y matan a toda su tripulación y le incautan sus barcos. A partir de ese momento, este chaval odió con todo su odio profundo y jarocho, dice, a los españoles, y juró cobrárselas. La reina, para defender a la isla, decide nombrar un almirante fifí de la nobleza inglesa, ¿sabes? Y pone a este pirata como el segundo de a bordo a cargo de las operaciones para la defensa. O sea, un vato que conoce la mar como nadie porque es un pirata, ¿no? Ok. Y que entiende las mareas y que entiende el viento. ¿Estamos bien? Ok. Como no les da tiempo, pues ya salieron de Portugal los españoles, ¿no? Y no les da tiempo a los ingleses de ponerse a construir barcos para defenderse de la Armada Invencible, y menos barcos como los galeones. Es como si le dices ahorita a los de Irán que se van a poner a construir barcos para defenderse. Pues, güey, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Piensan que la van a perder y piensan que sí van a invadir y van a perder Inglaterra. Pero este pirata, ¿no?, que conoce el mar como nadie y los vientos como nadie, que entiende, en lugar de incautar a la población, los mercantes grandes para armarlos y con eso luchar contra los barcos muy grandes dentro del canal, se pone a requisar, ¿no?, o sea, quitar a la población los barcos más chiquitos y culeros, los más viejitos, los que están madreadísimos, güey, los que les falta pintura, chiquititos. Casi lanchitas. Sí. Y todo el mundo decía, está loco este güey, ¿cómo nos vamos a enfrentar contra la felicísima Armada Invencible, que además tenía una formación de cuña en B infranqueable, porque iban los galeones así y todos los demás navíos en medio? Entonces, como los galeones tienen alto alcance, los navíos nunca podían ser atacados por el enemigo.
¿sabes? Y entonces tienes un suministro de víveres y de bienes que la hace permanecer constante. La formación de cuña era vital para la armada. Incluso cuando dormían los barcos, porque en esa época pues, se peleaban en el día y en la noche se iban a dormir, ¿no? Y al otro día se seguían la batalla. Se estanca cerca del continente, casi pegado a Flandes, que es la parte norte del canal. En esa parte los vientos son cabrosísimos, porque donde acaba la isla, no, los vientos son durísimos. Atravesar el Canal de la Mancha es durísimo, para navegar es durísimo, porque fíjate, vienen machín los vientos del norte y en la mar nunca va, o no siempre va, la mayoría de veces no va conforme va el viento. La marea va para un lado y el viento va para otro. Eso es lo que calcula un marinero, ¿no? El viento va para allá, pero la marea va para acá. Si yo me voy derecho, me va a llevar el mar allá. ¿Sí me explico? Esos son los cálculos que hace un capitán cuando... Sí, cómo mover la vela para tratar de... Porque tú calculas cómo se mueve el mar, que no se mueve como se mueve el viento. Como eso lo calculó muy bien Francis. Espero a que este pirata no es nada más y nada menos que Sir Francis Drake. ¿No? Sir Francis Drake. Nada más, humildemente. Entonces aprovecha que estos sujetos de los españoles están dormidos en la noche. Llena de explosivos los barcos chiquitos, sabiendo que va a una velocidad del viento impresionante y la marea los va a llevar, coloca los barcos llenos de explosivo para que vayan y se impacten y estallen con los galeones y los demás barcos. Qué bárbaro. Esos barcos que se llaman brulotes, ¿no? Brulotes, con B de burro. Brulotes. Parece francés brulot, pero es... Brulotes. Brulotes. Los incendia y pelas. Cuando ven los españoles venir los barcos incendiados, porque un barco, una embarcación mediana que te pega y explota, sí te hunde un galeón, güey. Como un misil, que por eso van acorazados, protegiendo a los portaaviones, porque les cae si te hunde el misil, ¿no? Por eso hay capas de protección para un gran barco, ¿no? Entran en pánico, intentan levar anclas, pero imagínate el galeón del tamaño, imagínate el tamaño del ancla. Sí, no mames, eran unas anclas pesadísimas, gigantes, con unas cadenas gigantes, y en esa época no había motores, güey. Las anclas a manito, entre varios. Y eso lleva un tiempo, de tal manera que si el brulote incendiado viene en chinga y se te estrella en friega, no te escapas. No te va a dar tiempo. Y cuando no te da tiempo, para que no estallaran los galeones, deciden cortar las anclas. Cortan la cadena de las anclas para poder moverse y que no les estallen. ¿Correcto? El pedo es que el mar te lleva para el norte también, en esa parte del canal. No pueden pasar rumbo a España por el medio del canal, que es el camino más corto, porque es contracorriente y ellos ya no traen ancla, y porque los pueden cercar. Y entonces toman la decisión de darle la vuelta por atrás a las islas, por Irlanda y Escocia, para volver a regresar a España. Sí, le llaman eso circunvalar. Circunvalar, ¿correcto? De los 25,000 hombres que intentaron circunvalar, como no llevaban ancla y el Mar del Norte pesa cabrón, la mayoría de los galeones y de los soldados se estrellaron en los acantilados de Irlanda, murieron de disentería, de sed, de hambre. Y de aquellos 25,000 hombres que lograron escapar de los brulotes, llegaron a territorio español, o sea, a la España, al reino, regresaron solo 2,000. Ay, qué bárbaro. Murieron 23,000. Solo en el viaje. Esta enseñanza viene por tu inconformidad. ¿No? Y si me dices, Ingrid, y en esta historia, ¿quién soy yo? Mi doctor Pinto, te amo mucho, carnal, pero en esta historia tú eres la Armada Española. Ya entendí la referencia. ¿Sabes?
Y las otras y los otros son los brulotes de piratas. Tú eres más sofisticado, tienes mayor conocimiento, eres más preparado, tienes más inteligencia, ¿no? Entiendes, pues eres un médico, ¿cómo carajos no vas a entender del origen de la vida, el momento determinante de la concepción, la idea del genoma humano? Sí, tú tienes la verdad y tienes la razón. Justo, ¿no? Tu andamiaje sofisticado en el terreno del TikTok, en el terreno del Twitter, en el terreno de la prensa barata e impreparada, en el terreno de los diputados inconscientes e ignorantes. Tú tienes dificultades para transitar en el estrecho de ese terreno, muchas más dificultades como un galeón que los que tienen una barcaza jodida, ¿sabes? Ahí es donde dices que utilizamos armas que no son para esa batalla. No son para esa batalla, porque la batalla cultural hoy se da en los blogs, en el TikTok, en el Twitter, en el Instagram, ¿no? El mensaje no es sofisticado, no es rebuscado, no es pulcro en su sentido epistemológico, ¿no? La historia nos demuestra, sobre todo nuestra triste historia provida, güey, que los pensamientos que se abrazan colectivamente no son por verdaderos ni son por correctos, son porque están estructurados de tal manera, se llama arquitectura de la persuasión, que son susceptibles de ser repetidos una y otra y otra y otra vez sin deformarse, ¿no? Sí. Entonces nosotros fuimos a esta pelea, o venimos Que no eran aptas para la batalla. para esta batalla, ¿no? Y a pesar de esa superioridad técnica, a pesar de esa superioridad de cualquier otro tipo, hemos perdido la batalla porque decidimos llevar galeones a un estrecho de mar donde solo transitan brulotes incendiarios. Y lanchitas. Brulotes, o sea, lanchitas incendiadas, ¿no? Te puedo poner 1000 ejemplos más, como ya lo digo en el blog, ahora te voy a poner otro ejemplo mañana, uno de la batalla, de una uno batalla, terrestre uno para el terrestre, doctor. ¿no? Uno terrestre para el doctor. Uno terrestre, pero yo creo que hicimos mal, ¿no? Hicimos mal en hacer tratados sobre la persona de 5000 cuartillas que nadie leyó. Hicimos mal en vestirnos de blanco y salir en una marcha pacífica, 1,000,000 de mexicanos, que es más o menos lo que acopia una marcha por la vida, ¿no? En domingo, vestidos de blanco, todos bien Hello Kitty. Ay, que hubiéramos hecho. No, pues con el 10% tomar la corte es más efectivo que marchar 1,000,000 y no hacer nada. Oh, pues sí. ¿Sí me explicó? Sí, o sea, pusimos mal los cañones. Llevamos caballos, que es un arma fantástica en cualquier guerra, ¿eh? Es como tener un jeep de guerra hoy. Llevamos caballos a una batalla de mar. Eso es lo que hicimos, y lo hicimos mal. Y si no somos capaces de reconocer que nos equivocamos en las formas, que nos equivocamos en las palabras, que nos equivocamos en los colores, que nos equivocamos en las imágenes, pues claramente vamos a seguir obteniendo los mismos resultados que hemos obtenido hasta hoy. Y no son buenos. No. Porque es verdad, tú dices una cosa y el mensaje no se replica, se deforma. Porque los mensajes complicados se deforman. Sí. ¿Sí me explico? Sí, sí. Todos hemos leído el mensaje en mi cuerpo. Es simple, sencillo y es falso y es erróneo. Sí, claro. No decimos que ni tipo de sangre comparten. Ya ni digan, bueno, ¿no? Un ejemplo de un argumento sencillo por parte nuestra que pudiéramos repetir, porque también es otra cosa que dice el libro, ¿no? Algunos argumentos deben ser sencillos, comprensibles, algo así. A mí siempre me ha funcionado mucho, ¿no? Oye, pero que tú, güey, yo, en mi derecho de pensar lo que se me da mi huevo de gana, tan valioso como tu derecho a pensar lo que se te hincha un huevo, ¿no? Yo
repudio cualquier forma de exterminio humano. Tan. Tan. Wow. A mí no me importa que sea negro, no me importa que sea chiquito, no me importa que sea pobre, no me importa que sea niña, no me importa que sea mujer, que sea viejito. Que tenga una discapacidad. Yo repudio cualquier forma de exterminio humano. Puedes no compartirlo conmigo. No estás obligado a pensar como yo. Los liberales tenemos una ventaja sobre los no liberales. Y es que conmigo tienes la seguridad de que yo no te voy a imponer mi forma de pensar. Tampoco voy a aceptar la tuya, güey. Tanto no dijimos. Pero yo, imponerte que a huevo pienses como yo, eso no va a pasar, güey. Porque a mí respeto la libertad de expresión. Pero la mía, en lo que a mí toca, a mí me toca condenar cualquier forma de exterminio humano. Tú quieres ser supremacista racial o supremacista sexual o supremacista gestacional o cualquier otro supremacista, date grasa, güey. Pero lo que tú haces se llama supremacismo. Y lo que tú haces es discriminatorio. Y como lo dije en la conferencia, no te apures, güey. No te vayas a suicidar de la tristeza de enterarte lo que eres, ¿no? Sí. Puedes llegar a ser ministro de la Corte en México, diputado, senador y desde luego presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Siendo eso que tú eres, puedes ser eso. Para mí, cualquier supremacismo es como dicen los chavalillos, es basurita, güey. Yo no quiero ser eso. Yo decidí, en mi derecho de decidir, ¿no? No ser supremacista. No ser supremacista bajo ninguna circunstancia. No reconozco una piel superior, no reconozco una edad superior, no reconozco un sexo superior, no reconozco nada superior. Y soy demócrata. Consecuencia de eso, soy demócrata. Todas las personas tienen derecho a votar. Como todas las personas tienen derecho a vivir. Porque tienen la misma dignidad, cabrón. Y todas tienen derecho a un juicio. El delincuente, el no delincuente, el bueno, el malo, el feo, todas tienen derecho a un juicio justo, apegado a la ley. Todas, yo pienso así. Claro. Ingrid, bueno, última pregunta, porque ya estás cansada, ¿no? Pero una última pregunta. Si tú tuvieras acá a una mujer que quiere abortar porque está embarazada, ¿qué le dirías? Bueno, yo no le diría nada en relación con su aborto. Más bien, le preguntaría, ¿cómo la puedo ayudar? Esta idea de vamos salvando al niño y la vieja me vale madre, me parece también profundamente ofensiva. Porque la maternidad se produce en un binomio indisoluble. Cuando hablamos de un fenómeno de maternidad, no sé cómo lo entienda la medicina, estamos hablando de una mujer y estamos hablando de un chaval. Hablar del chaval sin la mujer me parece una estupidez. Y hablar de la mujer sin el chaval también. Y yo creo que nuestro deber no es juzgar a las personas con malignidad. Me parece muy propio de... muy pobre, ¿no? Me parece muy incorrecto, muy incivilizado ponerme a juzgar al prójimo en lugar de andarle preguntando cómo le puedo ayudar. Yo tengo la impresión de que las personas, si recibiéramos el apoyo necesario, difícilmente nos equivocaríamos. Eso iba a preguntar con ello, ¿no? O sea, ¿tú consideras que sí existe como una falta, digamos, por parte del gobierno, de organización? Y hasta de los pro vida, de entender las necesidades y de abrazar genuinamente a la mujer madre. Nosotros tenemos devastada, erosionada, creo que sería la palabra más puntual, el aprecio por la mujer desde luego y el aprecio por la maternidad y el aprecio por la familia. Sí. A mí toda la lucha pro vida desde el niño me parece loca. Es desde los porque dos. Es un binomio, la maternidad solo se produce en un binomio indisoluble. Cuando hablas de maternidad hablas de alguien, mujer, que está ejerciendo ¿no? Respecto de otro alguien que es el chaval. Es su hijo. No, que es su hijo. No estás hablando de la mujer, es otra discusión. O la niñez, esa es otra discusión. Hay una discusión concreta que expresa la Margarita de este libro, por eso
Si me dices, ¿por qué es una margarita en la portada? Porque la margarita es simbólicamente, por lo menos en Occidente, en la pictografía occidental, el símbolo de la maternidad, ¿no? La maternidad es un binomio. No hay una persona que salvar, no te equivoques. A dos. Siempre hay que salvar a dos, siempre. Siempre hay que escuchar, que vamos a seguir el corazón del niño y también el de ella. Primero el de ella. Porque además si ella no está bien, él no está bien. Si ella no come, él no come. Si él, ¿sabes? El mejor modo de ayudar a la niñez es ayudar a la madre. Es que no, a mí nada más me interesa el niño. Y yo ya salvé el niño y la madre que se joda. No, güey, no es así. No, es que yo quiero la leche pero sin recipiente. Imagínate. No, ¿cómo crees? Y además la madre no es mero recipiente, porque eso es instrumentalizar la idea de madre. Persona gestante, no es madre. Madre, mamá. No vengas a erosionar el binomio ni el concepto, porque esa degradación no es inocente, es intencional. Y sirve para denostar el valor de la mujer ejerciendo el rol de madre. Sí, porque y no es justo. No en un mundo donde el 42% de las mujeres somos madres solas. Está canijo. Digo, me hace reflexionar mucho lo que dices, porque efectivamente, ¿no? Se han hecho estudios que mencionan que cuando apoyas a la madre, pues muchas veces desiste del aborto. Pero también pensando en las ideologías y en los axiomas, o sea, cómo a partir de que se relativiza ese binomio, también viene porque ahorita estamos en una época que es el aborto y los vientres de alquiler y la trata. No. O sea, pareciera esta que discusión también ya la hemos tenido. Debemos de empezar en el lenguaje a llamarle a las cosas por su pinche nombre, güey, ¿no? Y negarnos al uso de eufemismos para la descripción de conductas execrables. Las explotación reproductiva. Sí, no existe maternidad subrogada, existe la explotación de mujeres con fines reproductivos. Son extranjeros que vienen a instrumentalizar a las mujeres como si fueran pie de cría en los países pobres. Sí. Porque no van a rentar el vientre en una Suiza. Así es. Y las suizas no van a rentar su vientre. Sí. Y las suizas no van a rentar el vientre ni van a vender sus óvulos. Y además de entrada yo creo que no hay que permitirle a nadie en el extranjero que venga a hacer a tu país lo que tiene prohibido en el suyo. Claro, sí. No importa cuál sea la conducta, ¿sabes? Sí. Y la legislación española es que sí puedes hacer maternidad subrogada, pero no con una mujer española. Imagínate eso. ¡Qué chingón me saliste, güey! No, ahora sí. No, entonces no. Yo no le llamo a las cosas con eufemismo, ¿no? El aborto es aborto, no es interrupción del embarazo. Los pobres somos pobres, ¿no? No somos personas en situación de calle, ¿no? O sea, el pederasta es pederasta, no es relaciones intergeneracionales. Yo creo que nuestra evasión de la verdad, que empieza por la evasión del lenguaje, que empieza por la evasión del señalamiento y desde luego que se consolida con el silencio, nos tiene jodidísimos. Claro. ¿No? Entonces, el paso uno, empezar a decir las cosas por su nombre. Sí, hay que nominar y hay que ponernos a decirle no. Ni no vientre es eso. de alquiler, que también es despectivo. No, los vientres no andan sueltos. Usted ha visto un vientre ahí por ahí caminando, doctor, no se mames. No. Se renta la pobrecita completa. Nada más de rentar el vientre y el vientre estuviera desvinculado o desarticulado de la integridad biológica de la persona. No digas estupideces. No. Empecemos por hablarnos con respeto, güey, pero con verdad. Explotación reproductiva. ¿Cómo le dices? ¿Explotación? Reproductiva. Es explotación sexual con fines reproductivos. Explotación sexual con fines reproductivos. Ese es el verdadero nombre. Y alguna vez logramos, hace años, que se aprobara por unanimidad en la Cámara de Diputados y la estúpida Cámara de Senadores la metió en el cajón, pero como un delito específico. Trata de personas en la ley de trata, como explotación de mujeres con fines reproductivos. Incluso nos hizo favor de publicar un libro el Congreso
el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, lo llegué a ver ese que libro. es un estudio de derecho comparado de los casos de difícil resolución en el derecho americano, el derecho, etcétera, ¿no? Entonces, primero vamos a llamarle las cosas por su nombre. Los pobres somos pobres. Mis ancianos son ancianos. No son adultos mayores. No son adolescentes en plenitud. Son mis ancianos. Son mis viejitos. ¿Sabes? Los niños son niños. La niña es niña. El niño es niño. La mujer es mujer, no es un constructo. No es una mujer. Mis chichis no son culturales. Ni mi vagina, ni mi estatura. No son producto de ninguna construcción social, no seas mamón, ¿no? No te digo que le toques porque soy pudorosa a la antigüita, hijo. Pero yo sí, las chichis que tengo es toda una datación biológica y sexual con la que fui arrojada a este mundo. Yo creo en Dios, pero tú puedes creer en Carlos Marx o en Darwin y me vienen valiendo más tus creencias, ¿no? Pero yo nací mujer. Y yo, como muchas, he sido discriminada por ser mujer. Como mujer. No por creerme mujer. No por pensar como mujer, sino por ser mujer. Entonces que vengas a decir que es una pinche imaginación mía y una imaginación colectiva de la mitad de habitantes del planeta, me parece una estupidez, ¿no? Una falta de respeto. Yo creo que debemos dejar de guardar silencio. Yo siempre cito decía hace rato también, a un abogado que me parece magnífico, norteamericano, tiene apellido, parece italiano, pero no, es norteamericano, Guido Calabresi, gran juez, enorme jurista, que contribuye además a una parte del derecho que a mí me encanta, que es el análisis económico del derecho, y que dice muy sabiamente, ¿no?, que el abstencionismo y el silencio no son neutrales. Nunca lo han sido, nunca lo serás. Frente a un abuso, frente a una conducta ilegal o frente a una conducta indebida, frente a una conducta que es pública y privadamente, moralmente reprochable, ¿no?, que tú guardes silencio te hace cómplice. Oye, que no hay muchas personas que quieran oír a Ingrid Tapia o al doctor Pinto o a la loca Lale y que nos den acá y que nos tírame hate o lo que sea. A mí mi chamba es hablar. Mi chamba es decir, ¿no?, y asignar y defender mi pensamiento, güey. Esa es mi chamba. Eso es lo que a mí me toca hacer y lo hago. Ahora, que si nos quieren hatear, por mí, dense grasa, hijos. Porque como yo sí creo en la libertad de expresión, ahora que tuve que ser candidato a un cargo que nunca había sido candidata ni a la flor más bella del ejido, ni al rey feo del carnaval, hijo, abrí un Twitter específicamente para que me mentaran la madre todos los que quisieran. Porque sí creo en la libertad de expresión. Y si yo me subo a un foro público, automáticamente estoy aceptando la visibilidad, que todas las personas me digan todo lo que quieran libremente y que estoy yo renunciando por mi decisión, producto de mi decisión, no de ellos. No, a eso. Lo único que no me pueden hacer es imputar falsamente un delito. Ese es el límite, el único que tiene la libertad de expresión. De ahí en fuera, si dices que me parezco a Palpatine, que me lo dicen, no, o al de Marty, Volver al Futuro, ¿no?, al doctor, y tú, y que soy no sé qué, y puedes decirme lo que quieras, date grasa, güey, porque es tu derecho decirlo, y yo sí respeto tu derecho, güey, y exijo que respeten el mío, no es a creer que nomás el tuyo. No, tanto no dijimos, yo respeto tu derecho de disentir conmigo y de hasta de ofenderme. Y hasta de decirme toda clase de imprecaciones y humillaciones. Lo único que no puedes hacer, te lo digo porque es para que no se vayan a arriesgar un demandón, cabrón. ¿No? Sí, porque la mula sí patea, güey. ¿No? O sea, mientras no te imputen un delito, que se den. Que digan de mí lo que quieran. ¿No? Porque yo cumplo con mi chamba de no ser neutro.
Pero eso le pasó a los políticos, ¿no? Se les olvidó que tienen, como dirían los chavos, tienen que soportar. Sí, el político además está, por Ministerio de Ley y Jurisprudencia, sometido a un doble escrutinio. Pero en general, al escrutinio público lo tenemos que soportar todas las personas que accedemos a plataformas públicas. Sí, claro, definitivamente. No te gusta, como dicen en el barrio, no te gustan los madrazos, no te subas al ring, güey. ¿No? Si no es el espejito de Blancanieves, de ay, ¿quién es la más bonita? Ni el espejito le sea Blancanieves, güey. No. No, si no es el espejito la más bonita. Tú te subes a un ring, a un blog, a un Twitter. Tú tienes que aceptar que estás en un foro público donde todas las personas tienen derecho a decir lo que les venga en gana. Es un presupuesto. No. Y si te vas a... pues no te subas. Sí. Mi consejo. Claro. Pues un último mensaje para ya cerrar el programa. Sí. ¿Qué le quieres decir a los yucatecos y a todos los que siguen el canal de Pensamientos Disidentes? Pues no tengo así como frases lacónicas para terminar, pero yo insisto que eso de estar vivo lo recomiendo mucho, ¿no? Lo recomiendo mucho. Que que de verdad pensemos estas ideas medio burris de, ay, el pobre no merece vivir, o el que está enfermo no merece... No. Debemos trabajar creo que en un planeta más civilizado y ofrecernos a ayudar en la medida de nuestra modestia y de nuestra posibilidad a nuestros semejantes. No todos, no siempre tal vez, pero hombre, si vemos que alguien está tocado, que está en una condición de vulnerabilidad, ayudarlo, ¿no? Yo creo que sí debemos hacer eso y vivir la defensa de la vida con alegría, sí, con otras formas, ¿no? Perfecto, pues. Con frases más sencillas y... Pues sin galeones, doctor. Sin galeones, con brulotes. Con brulotes. Muchas gracias, no sé, adelante. Pues nada, muchas gracias a los que nos siguen, por favor, campanita, denle like, compartan, no solo así. Suscríbanse y sobre todo copien el enlace y en el WhatsApp pónganlo en sus grupos, porque eso también ayuda a visibilizar el canal. Es un canal que gracias a ustedes ha ido triplicando seguidores, pero necesitamos ser más y solo con ustedes lo podemos lograr, ¿verdad, doctor? Exacto. Y hay unas cosas yo veo en los canales que sigo de guerra que se llaman superchat que mandan varo. Ah, sí, pero todavía no llegamos a eso de mándame. Sí, eso es cuando ya se... Y mandan suscripciones. Sí, todavía no bueno, llegamos pues dele like, suscríbase, sí, páseselos a sus amigos y allí abajo pueden escribir libremente, ¿no? Claro. Dense grasa, escríbanle. Aquí soportamos. Aquí soportamos. Sí soportamos, hasta amenazas de muerte, ¿verdad? Así es. Por último, quiero decir que me hace sentir profundamente orgullosa. Y parte de las cosas por las que recomiendo mucho la vida es por encontrar a gente como Alejandra Yáñez y como el doctor Pinto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por darme esta oportunidad de estar con ustedes.